Buenos días, Dios les bendiga a la amable audiencia, hermanos, amigos, todos los que están allí ahora en este momento, allí viendo la programación a través de las redes sociales. Puedes conectarte, enviar tu petición, escribirnos y decirnos que estás en sintonía. Necesario saber el personal que siempre nos apoya, aquellos amigos que necesitan del Señor. Hoy Dios trae palabra de vida, de esperanza a los hermanos, a toda vida necesitada. Nadie está excepto de que la palabra nos hable para bien de nuestras vidas. Estamos en un transitar en esta tierra por temporada y Dios nos está llamando a que le podamos brindar nuestro corazón para Él hacer la obra redentora y darnos esa salvación que ya fue ganada en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Delante de ti, Señor, coloco tu palabra, Dios, palabra que es viva, que es eficaz, que traspasa, Señor, coyunturas, pensamiento, lo íntimo de nosotros, Señor, para poder tú, Dios mío, quebrantar nuestros corazones, quizás algunos corazones de piedra, pero tú, oh Dios, traes un corazón nuevo, un corazón sensible que aprenda a amarte, que aprenda a perdonar, que haya arrepentimiento genuino en nuestras vidas, Señor. Tú nos perdonaste tal y cual como nos encontraste, Dios mío, y estamos agradecidos, Rey, por todas las bendiciones que tú impartes a nuestras vidas, dándote la gloria, dándote la honra, Señor, te mereces todo, en el nombre de ese Hijo amado Jesucristo, ese Consolador divino, que nos guía, que nos instruye, que nos da la revelación para poder llevar una vida agradable delante de ti, dándote gloria y honra, Padre mío. Amén. Bueno, un programa que día tras día, el pan de vida, ese pan de esperanza, Cristo Jesús. Iniciamos en el libro de Segunda de Samuel 12, vamos a leer a la altura del verso 23, donde la palabra de Dios dice: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esta palabra es expresada de un hombre que Dios llamó para el servicio del reino, para servir al pueblo, que era necesario que tuviese un rey, y llamó al rey David. Pero nosotros en nuestra vida siempre vamos a tropezar en el camino, no somos perfectos, siempre el hombre ofenderá al Señor de alguna manera, y nosotros tenemos que saber que el mismo Dios lo dice en su palabra, el único bueno es Él, el único que no pecó fue Él, y nosotros en esta naturaleza todavía pecaminosa, pues entregarle áreas al Señor que nos pueden hacer pecar. Eso no quiere decir que voy a pecar porque soy de naturaleza pecaminosa, no, porque ya sabiendo lo malo y lo vas a hacer, estás pecando doblemente. Nosotros tenemos es que afirmarnos en Dios, ese amor que le tenemos, ese temor, y no hacerlo, porque si no lo hacemos, quiere decir que tú y yo cada día estamos avanzando y dando esos frutos buenos para que quizás aquel incrédulo que piensa que Dios no puede transformarnos pueda creer, porque aún por los testimonios muchos llegarán a los pies del Señor. Y aquí vemos al rey David expresando una palabra, porque este hombre estaba pasando por un proceso fuerte.
había tenido la pérdida de un hijo y él en este momento lo expresa con una pregunta, porque él dice: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Este varón había estado ayunando por ese niño, un niño recién nacido que quizás hubiese nacido, Dios lo hubiese usado, o no sabemos, solamente Dios conoce, sabe lo que cada uno de nosotros viene a hacer a esta tierra. Pero al mismo momento, la otra pregunta donde dice: porque yo, dice aquí, porque yo hacerle volver, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esto es clave porque cuando nosotros perdemos un ser querido, no podemos revivirlo, no podemos traerlo ya a la vida. Ya cuando una persona parte de esta tierra, ya nosotros no podemos estar esperando que de un momento a otro la persona vuelva nuevamente a vivir, al menos que Dios lo permita, al menos que Dios lo resucite. Ya eso sí es respetable porque viene del mismo Dios. Pero normalmente, cuando la persona fallece, ya no podemos devolverla. Pero él dice algo interesante: yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea que hay esperanza de ver a esos seres queridos que un día partieron a la presencia del Señor, verlos un día. Y este hombre está llorando en un momento de dolor, de quebranto, donde en el 16 él dice: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Un niño nacido de una mujer que él la deseó, la codició y permitió que el esposo de esa mujer fuese a una guerra, a un lugar donde muy pocos regresaban. Y él lo sabía y utilizó el poder que tenía para enviarlo a ese lugar, siendo que ese hombre no regresó. Aprovechó el momento, embarazó a esta mujer, y al momento de que ella da luz, este niño entró en un proceso de muerte, de angustia, de dolor. Mire las consecuencias que puede ocasionarle a un ser humano el pecado. Quizás este niño inocente, nacido en pecado, pero él era consciente de que la mujer que él había embarazado no era la mujer, ya que ella tenía su esposo, estaba al servicio del rey. Mire todo lo que puede hacer una persona que puede servirle a Dios en momentos de debilidad, en momentos de que abandonó el altar de oración, el ayuno, la búsqueda, la comunión íntima con el Señor, puede caer en pecado. Nadie está excepto, pero tenemos al Cristo maravilloso, que es el que nos puede ayudar para no retroceder, para no ser burla del enemigo, y que nosotros delante de Dios sintamos la falta que hemos cometido, el pecado que nos afrenta cuando un hombre o una mujer que ama a Dios y de un momento a otro su vida puede ser cambiada. La persona siente que el Espíritu Santo lo redarguye de pecado, y no podemos darle cabida a esto, porque esto trae muerte espiritual, hasta física. Esto afectó a la vida de este niño, y vemos al rey David rogándole a Dios, clamándole al Señor. Este hombre hizo ayuno por ese niño. ¿Por qué? Porque Dios había herido
al niño de esa mujer, ya que esto fue gravemente hecho en el secreto, en lo oculto. ¿De qué te vas a ocultar tu hoyo del ojo de Jehová si él recorre la faz de la tierra? Ninguno podrá escapar de la mirada del Señor. ¿Y que Dios exige de nosotros? Que caminemos firmes con Él, que no nos deslicemos, que no estemos viendo lo que no tenemos que ver. Él se deleitaba cuando esta mujer salía a bañarse de allí del terrado, se ponía a mirarla, a contemplarla, y la deseó en su corazón, y después la tomó para sí, y embarazándola y llevándola después al lugar donde él habitaba, embarazada, y mira el proceso que él está viviendo, donde este niño fue herido por Jehová, y él ayunaba, y dice la Biblia, y entró y pasó la noche acostado en tierra, postrado, clamando por la vida de este bebecito, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan, cayó en quebranto, en dolor. Dice la Biblia que los ancianos se preocuparon, se acercaron, porque vieron el sufrimiento por el que él estaba pasando, y le ofrecieron que tenía que comer pan, ya que él estaba allí postrado en tierra, humillado, buscando la presencia de Dios para que Dios hiciese un milagro en la vida de este niño. Bendito sea el Señor. Y al 7º día murió el niño. Qué cosa tan tremenda. Día y noche postrado, llorando. Dice la Biblia que al 7º día muere este niño. Qué tremendo. Que cuando muchas veces nosotros le pedimos a Dios que sane a una persona, y la persona le pone fe que Dios lo va a sanar, pero de un momento a otro la persona fallece. Y muchos pierden la fe en ese momento. Muchos dicen, Dios no me escuchó, estoy molesto, estoy resentido porque permitió que mi familiar muriera y hasta aquí llegué. Déjame decirte que no sabemos los propósitos de Dios, no sabemos el bien que puede traer el que Dios se lleve una persona. Solo Dios conoce, solo Dios sabe qué futuro le depara a esa persona, qué mal o qué bien le puede acontecer en el transitar de la vida. Y aquí está el rey David, viendo que su ayuno, su ruego, su humillación, su oración no hizo efecto, porque Dios es soberano, Dios hace como Él quiera, y nosotros no podemos torcerle el brazo a Dios, nosotros no podemos cambiar los designios del Señor para nuestras vidas. Es necesario a veces perder algo en la vida y Dios sabrá por qué. Así que si tú has perdido a alguien, un ser querido, y le echas la culpa a Dios, déjame decirte que Dios sabe lo que conviene. Ahora, tenemos que levantarnos de esa postración si estamos allí sufriendo, si todavía no aceptamos la voluntad de Dios. Hay personas que a veces Dios se las lleva porque quizás a un futuro esas personas van a hacer cosas atroces, cosas dolorosas que van a afectar nuestro corazón, que van a dañar quizás nuestras vidas. Una vez escuchaba una madre que su hijo no hacía las cosas bien, siempre lo correteaban, siempre lo metían preso, muchos problemas, todo llegaba a casa. El día que fallece ese muchacho, ya en la sala de su casa donde estaban allí con sus familiares, el cuerpo de este muchacho,
ella se arrodilló allí y le decía al Señor y decía gracias. Le daba gracias, una mujer que no conocía de Cristo, pero ella descansó en el Señor y le daba gracias que había recogido a ese muchacho, porque ella no era feliz. Ella vivía momentos de dolores día y noche. Y el día que le quitaron la vida, ella agradeció a Dios. Muchos la criticaron, muchos dijeron que era una mala madre, que por qué. Ella como madre decía que gracias que Dios se lo había recogido. Solamente ella sabía el dolor, ella sabía lo que le había pedido al Señor por su hijo. Y a veces Dios concede las peticiones del corazón y pasan cosas increíbles, como hay momentos que Dios no responde y acontece lo que le pasó al rey David, que no hubo respuesta favorable a lo que él le había pedido al Señor. No valió el ayuno, no valió el ruego, no valió estar allí postrado, humillado, porque él había cometido también un pecado que le señaló su vida, donde el Señor le habló y le dice que él también sufriría las consecuencias de haber matado de alguna manera a Urías, y eso le traería problemas para sus generaciones, porque de pronto las personas cometen cosas malas y piensan, nadie me vio, todo lo hice bien, no tengo quien me acuse, porque yo mando, porque yo tengo el recurso, porque yo soy el mandatario, lo que las personas inventen. Pero hay un juicio que no podemos escaparnos, y es la mano de Jehová sobre cada uno de nosotros, que nos lleva de la mano y nos corrige para que seamos sus hijos, porque al hijo que ama, Dios lo disciplina. Y no podemos quedarnos sin la disciplina del Señor, porque entonces no seríamos hijos de Él. Entonces fue necesario que le aconteciese esto al rey David. Y dice la Biblia, estando él en este momento, en estos 7 días, donde se dio cuenta que el niño había muerto. El niño ya no tenía esperanza, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuando más se afligía, si le decíamos que el niño ha muerto. Mira, los ancianos están meditando. Mira que el proceso de nuestro rey, estos 7 días, afligido, clamando, y si ahora le damos la noticia que murió, va a ser peor, va a ser más difícil para su vida. Pero en nuestras vidas a veces hay acontecimientos que marcan nuestras vidas, que marcan la historia, porque hay reacciones que nosotros no entendemos. Y aquí vemos la reacción que tuvo el rey David cuando ya él se le va a dar la noticia de que su niño había fallecido. Dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Ya él estaba como preparándose para recibir la mala noticia de que el sacrificio de los ruegos, el ayuno y todos esos 7 días de dolor habían sido en vano. Habían sido en vano porque él traspasó sus límites como autoridad, traspasó el poder que Dios le había delegado y tomó la mujer que no le pertenecía. Muchas veces el pecado nos arrastra. El pecado es como trapo de inmundicia que cuando nosotros lo tomamos
lo arrastramos. Allí en el huerto del Edén se dio el primer acontecimiento, el segundo acontecimiento, porque el primer pecado se dio fue en el cielo, cuando Satanás pues pecó, se rebeldizó, y allí en el huerto del Edén, el segundo pecado, cuando Adán y Eva se escondieron de la presencia del Señor porque habían pecado, porque sintieron vergüenza. Cuando nosotros cometemos algo malo, el Espíritu Santo nos redarguye y eso es señal de que no estamos bien con Dios. Escondemos el rostro, personas que van a la congregación y salen volando como si alguien los estuviera correteando, se van a las sillas de atrás porque quizás piensan que los están viendo, que alguien se dio cuenta de lo que hicieron. No te pongas en esa posición. Si tú has pecado, arrodíllate, pídele a Dios, busca el perdón y Dios te va a perdonar. Pero te recomiendo que no vuelvas atrás nuevamente, porque en uno de esos deslices, en uno de esos momentos difíciles que no vas a poder controlar el pecado, Dios te puede cortar la vida. Y ahí sí pierdes más, porque hay una salvación inmerecida que Dios nos las dio y que tenemos que atesorarla, tenemos que tenerla todos los días de nuestras vidas, en nuestros corazones, sabiendo que el Padre Celestial le plació hacerlo. No podemos abusar de las misericordias de Dios porque se pierde. El rey David entró en un proceso de resultados del pecado, de resultado de lo malo que había hecho. Y aquí la palabra no los dice. David, viendo a los siervos hablar en sí, entendió que el niño había muerto, por lo cual lo que dijo David a su siervo: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Mira esto tan grande, que parece que no hubiese sucedido nada, que parece que el momento en que David estaba postrado por esos 7 días, no le hubieran acontecido nada. Quizás él allí en postración, clamando por la vida del niño, también Dios le enseñó de que no le iba a dar la vida. Quizás allí recibió de Dios respuesta, porque este hombre, dice la Biblia, que se levantó de la tierra. Allí se revolcó en dolor, en sufrimiento, no comía, no bebía ni siquiera ninguna clase de líquido, porque su corazón estaba quebrantado. Quizás allí derramó su alma sabiendo que había pecado, que lo que le estaba pasando era producto de su pecado, porque vemos una actitud diferente. Dice la Biblia que se lavó y se ungió, porque Dios tiene que lavar nuestros pecados, limpiar nuestros corazones, porque nada inmundo entrará al reino de los cielos. Y él estaba allí en medio del dolor, también derramando su alma delante del Señor, y recibió la respuesta que necesitaba. Él dice que él se ungió y cambió sus ropas. Como tú y yo, cada día tenemos que tener nuestras ropas limpias, resplandecientes. Nosotros necesitamos cada día vivir en santidad, como si fuésemos a volar de un momento a otro, porque la venida de Cristo será como un relámpago, será como el ladrón de la noche que no avisa cuándo viene, y tenemos que estar preparados. Él allí se ungió, se lavó y lavó sus vestidos, lavó la ropa inmunda, porque el pecado es inmundicia, el pecado
nos lleva a la muerte. Y él sintió en medio de esos 7 días todo el proceso de su pecado, todo lo que no estaba bien, lo que trae la desobediencia, el mirar lo que no tenemos que mirar. Hay cosas prohibidas, hay cosas que no se pueden tocar, no se pueden mirar, y nosotros que no nos las sabemos todos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que brinde nuestros ojos, nuestra mente, los oídos, nuestra boca, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque venimos de esa naturaleza pecadora que quiere pecar, que le encanta pecar, pero tenemos a un Dios grande y maravilloso que nos lleva de su mano para no desviarnos por el camino incorrecto, sino mirar esa corona de vida, esa meta, ese lugar que Dios tiene preparado para ti, para mí, y que no dejar que el enemigo esté allí al acecho y nos haga tropezar. Nosotros muchas veces decimos, es que el enemigo me hizo esto, el enemigo esto, y a veces eres tú o soy yo, porque son las obras de la carne. A veces todas las culpas se las echamos a otro y resulta que somos nosotros los que no cambiamos. En nosotros está la disposición de tener una vida recta o coger el camino incorrecto, el camino que conduce a la condenación. Aquí lo vemos cuando él cambia sus ropas y entró a la casa de Jehová. Nuevamente entró a los atrios del rey, entró a la presencia del Señor santificado, limpiado. Quizás la gente lo señalaba, la gente le decía, míralo, ve, consecuencia de su pecado, el niño murió, consecuencia de tomar la mujer que no era de él, mira lo que le vino. Pero Dios es el Dios que perdona. Ni tú ni yo somos jueces para estar condenados, mucho menos abogado ni fiscal para estar dando dictámenes de que fulano está así por esto o por lo otro. ¿Por qué? Porque venimos de la misma naturaleza pecaminosa y no podemos atarnos de decir que aquel sí y yo no. De alguna manera a veces ofendemos al Señor y cada día esto es un proceso de limpieza, como lo hizo él. Cambió sus ropas inmundas, cambió su pensamiento, donde pasó postrado, humillado, pidiéndole al Señor. Y él llega nuevamente a su casa y pidió que le pusiesen pan y comió, ya que él había pasado esos 7 días prácticamente abandonado, no quería alimento, se sentía desfallecer, y allí recobró la fuerza en el maná de vida, en el pan de vida. Nuevamente buscó el refugio que él necesitaba, buscó la roca inconmovible, aquel que lo podía levantar, aquel que no lo iba a señalar, sino que como padre lo perdonaba, como padre lo tenía que corregir y llevarlo por caminos seguros. David no se escapó de este pecado, porque la escritura más adelante habla todas las consecuencias que esto le trajo a la familia. Fíjense que el pecado que nosotros cometamos a un futuro en nuestras generaciones se va a dar. Por eso cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, tenemos que entregarle todo al Señor, renunciar a las iniquidades, renunciar a las ataduras, a toda impiedad, a todo lo malo que nosotros hayamos hecho antes de conocer al Señor, porque ya Dios nos perdona, nos limpia, nos santifica, pero pasa la factura también. ¿Para qué? Para que eso nos enseñe a nosotros a que nos duela el haber pecado en el ayer y que nosotros no volvamos a cometer esos pecados
y la paga del pecado trae muerte muchas veces, como pasó en la vida del rey David, y en nuestras vidas puede acontecer. Así que nosotros tenemos que afirmarnos en Dios. Señor, ayúdame, no puedo, soy imperfecta, soy imperfecto, Padre mío, he pecado contra el cielo, contra ti, con la familia, en la forma que hayas pecado. El Señor te está esperando que te devuelvas del mal camino, que te humilles, que le ruegues y el perdón vendrá. Este hombre nuevamente se fortaleció, tomó fuerzas nuevamente, como nosotros que tenemos que tomar fuerza en el Señor para que Él nos ayude a avanzar en este camino. Dice el 21, y le dijeron su siervo, ¿qué es esto que has hecho? El niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. O sea, es algo que quizás muchas veces no entendemos. Mientras el niño estuvo vivo, él clamó, oró, ayunó, pero cuando murió, él se levanta, porque entendió que fue necesario que el Señor se lo llevara, porque quizás esto podía traerle trastornos más fuertes en su vida. Y fue propósito de Dios, porque tenía que enseñarle en medio del momento malo, en medio del momento del dolor, que Él era Dios. Y que Dios no podía ser burlado, porque cuando el profeta le dice a él sobre la falta que él cometió, el espíritu lo redarguyó en ese momento. Se dio cuenta que había hecho lo malo delante del Señor, que no era lo correcto. Y él allí en ese momento entendió, se dio cuenta de que prácticamente lo que le aconteció por la pérdida de ese niño, Dios le estaba enseñando que no podía dejar las cosas así. Tenía que enseñarlo como hijo, porque el padre corrige a su hijo. Tu padre, madre de familia, que quizás le perdonas las faltas que no están bien delante de Dios a tus hijos, déjame decirte, cambia esa actitud, corrígelo en amor, sin dañar su alma, pero corrígelo, porque a un futuro Él levantará la mano, te irrespetará y te pondrá en vergüenza si tú no lo corriges. En estos tiempos, en estas generaciones, muchos padres les perdonan faltas a sus hijos porque dicen, es que él está pequeño, es que eso lo hace él para reírnos, pero él es bueno, él es buen hijo. Y resulta que ese muchachito que un día hacía esas travesuras, se volvió en un hombre y las travesuras aumentaron cada día y ya no se soportan. Entonces viene la vergüenza para los padres que permitieron cosas en la vida de sus hijos, no los corrigieron a tiempo y son de vergüenza día por día. Dios está dando la oportunidad a los padres que han caído en el fuego del enemigo. ¿Y para qué? Para que todavía, a pesar de que no lo hiciste bien, te arrepientas y puedas decirle a tu hijo, a tu hija, lo que yo te enseñé no estuvo bien, no te corregí a tiempo y hoy en día me duele lo que estás haciendo por demostrarte que te amaba y lo que te hice fue un daño. Hacérselos ver, notar, que ellos entiendan que el pecado no se puede apoyar. No podemos guardarle cosas malas a nuestros hijos porque seremos avergonzados, seremos tratados por el mismo Dios
y nos va a doler. Tenemos que cambiar muchas cosas, porque hoy en día se dice, es que los muchachos de estos tiempos no hacen caso. Ay, ¿por qué no hacen caso? ¿Y quién es el que los direcciona a ellos? ¿Quién fue el que los trajo a este mundo? ¿Tú o yo, como padre? Y por lo tanto, tenemos que educarlos, darles valores. Hoy en día los valores no se enseñan en casa, ellos aprenden en la calle las cosas que no están bien y van creciendo, y si tú no te levantas a decirle al muchacho, se corrige, porque aquí hay normas en esta casa que usted tiene que acatarse para que pueda vivir en paz en esta casa, como autoridad, sin maltratar, sin dañar su alma, porque tampoco podemos irnos a los extremos de que tomemos una actitud no buena y dañemos el corazón de nuestros hijos. Dios nos da la sabiduría para hacerlo, para no caer en cosas que a Dios no le agradan, que no son correctas. La palabra aquí nos enseña, dice, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Y vivirá el niño. Él tenía fe. Él en su pensamiento dijo, de pronto Dios tenga compasión de mí. Dios siempre tiene compasión de toda esta humanidad. Si no, no fuera Dios, si no, Dios nos destruyera en un minutico, quizás en menos tiempo. Pero hay cosas que Dios trata para corregirnos. Hay cosas que Dios tiene que hacer, aunque nos duela, aunque para el mundo sea lo peor, que la gente diga, mira, ve, este hijo o esta hija de Dios, Dios no le respondió. ¿Qué pasó aquí? Aunque nos señalen, aunque la persona haya cometido pecado, hay que asumir la responsabilidad. Hay que tomar decisiones firmes en Dios para que Dios no trate de manera como ese Padre que nos ama, que tenga Dios que ejercer disciplina a nuestras vidas, porque si Dios también nos pone en prueba fuerte, en diferentes pruebas, es porque es necesario, porque Dios lo hace, porque nosotros somos imperfectos, porque si fuéramos perfectos, ni una prueba pasáramos. Así que esa es mentira, que no, yo no sé por qué tú siempre estás de prueba en prueba, porque es necesario, porque Dios lo permite. Y aquel que diga que no está pasando por prueba, examínese, porque la Biblia dice que viviremos diversas pruebas, y si habla de las pruebas, es porque existen, sean más livianas, sean ligeras, sean pesadas, pero Dios nos prueba de diferente forma, en sitios, en lugares, en la congregación, en nuestra familia. Siempre habrá alguien que se levante contigo, conmigo, para injuriarnos, para hablar mal de nosotros, para decir que estamos perdiendo el tiempo, que por qué estamos metidos ahí, que nos lavaron el cerebro, lo que quieran decir. Usted y yo tenemos que decir, a mí me lavó Cristo Jesús, me lavó por dentro, me lavó por fuera y me sigue lavando cada día, así como cuando Él se levantó y lavó su ropa que estaba inmunda, su corazón estaba mal delante de Dios, porque el pecado trae inmundicia y Dios tiene que lavarnos, limpiarnos, hacer ese proceso que nos duele de alguna manera, que no entendemos, pero Dios es Dios, Dios es soberano, Dios es misericordioso y sabe lo que nos conviene. Y ya para terminar el 23, leyéndolo nuevamente, porque iniciamos leyendo este versículo, donde dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí.
Gloria al Señor. Así es. El que se murió, ya no lo vemos en ese instante. Lo veremos un día allá donde Cristo hará esa gran fiesta, la boda del Cordero, pero ellos no vendrán a esta tierra a nada. Déjame decirte que si tú dijiste que el tal familiar vino a avisarme, a darme una noticia que yo hiciera esto, que yo hiciera lo otro, eso no es verdad. Dios no le da permiso a ninguno para que nos venga a hablar, no que mi familiar me dijo esto y lo otro. No, Señor. Si Dios te va a hablar, te habla en revelación, en sueños, en palabra, al oído, a través de esta hermosa palabra. Pero Dios no va a mandar un familiar que ya está en paz o puede estar en tormento a venirte a dañar la vida. Dios usará en sus revelaciones, que son muy diferentes, para hablarnos a nuestras vidas. Y nosotros tenemos que saber cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios, porque a veces el enemigo es el que habla y todos tenemos que pedirle a Dios confirmación, porque muchos que se confunden y entonces todos los días están, voy a dormir temprano porque mi papá, mi abuela me va a hablar a través del sueño. Mentira, un espíritu de muerte que te acecha, un espíritu de destrucción para tu vida que está a tu alrededor y tú no lo has entendido. Muchas veces adoramos imágenes de un familiar que falleció y lo tenemos ahí día y noche, y no entendemos que ya ahí no hay vida. Lo que mejor puedes hacer es guardar esa foto en un lugar donde no sea la simbología que tengas que estar todos los días mirando allí a ese familiar. Ya eso no está ahí, ya su alma, su espíritu volvió a Dios y nosotros no podemos estar trayendo los muertos a resucitar. Entonces el Señor en este día maravilloso nos ha hablado del pecado, nos ha hablado de que la paga del pecado es muerte y que las consecuencias que le vinieron al rey David fue necesario para sacar lo valioso que él tenía en su corazón, porque la palabra dice que el corazón de David era semejante al corazón del Señor, pero mira lo que le costó humillarse, acercarse a Dios para poder recibir la bendición que Dios le tenía asignado para su vida. Padre, tu palabra viva y eficaz, gracias porque hizo efecto en el corazón de muchas vidas. Te pido que rompas cadenas, ligaduras, Padre, que sanes al enfermo, al que está desahuciado por la ciencia médica. Tócalo ahora, Señor. Un milagro, una sanidad. Aquel que ha perdido la esperanza, que piensa que todo acabó. Aquella vida que ha tenido pérdidas, Dios mío, ahora tú, Dios mío, traes consuelo, traes paz a su corazón, Señor. Quita el resentimiento que hay en el corazón. Quita el señalamiento, Padre mío, todo obstáculo que ha alejado a una vida de ti, Señor. Hoy se rompen maldiciones y cadenas. Toda iniquidad ahora. Renuncia a esa iniquidad, diga, renuncio a toda iniquidad que llegó a mi vida. En el nombre de Jesucristo soy libre por la palabra, soy hijo, hija de Dios. Por lo tanto, Señor, perdóname y escríbeme en el libro de la vida, Padre. Enséñame el camino hacia ti para no devolverme, sino afirmarme cada día más, Dios, y dar frutos de arrepentimiento. Gracias, Jesús. Gracias por las vidas que oraron a través de esta oración de fe y que la palabra lanzada ha traído milagro y sanidad a tu vida. Tenemos en la sintonía nuestra amadita Rosemary Colón, mi amada hija, está en la sintonía. Bendiciones, mi negrita hermosa, maravillosa, eres de Cristo.
Me alegras que estés escuchando esta palabra, tú eres del Señor. Y tenemos a Alejandra Gómez, bendiciones Alejandra, Caterine Peñaranda, aquí está estas mujeres fieles, oyentes, en la sintonía. Nora Ortega, hoy parece una princesa, una muchacha de 20 años, estaba bien hermosa, con esos hermosos gajitos. Neida Núñez, bendiciones, fiel oyente. John Junior Gámez, aleluya, fiel oyente, amado pastor, que Dios le siga dando sabiduría para llevar a su grey adelante. Humberto Sierra, aleluya. Jonathan Navarro, Luz María Rodríguez, bendiciones. Tenemos al pastor Víctor Pachón, bendiciones pastor. Es un hombre sabio en edad que hace la obra del Señor también a través de estos medios de comunicación. Etán Martínez, Doralba Alo, aleluya. Mayerlin Jiménez, Manuel Salazar, Pernet, desde Polonia, Europa, aleluya, bendiciones. Allá tengo a una nieta, Vivian, también allá en esos países lejanos, bendiciones para Polonia. Sandra Camacho, gloria al Señor.